Este ejercicio pertenece a la unidad 2, sistemas isotérmicos. Se desea diseñar un reactor continuo de tanque agitado, es decir, un CCTR, para producir 200 millones de libras de etilenglicol al año, hidrolizando óxido de etileno. Previamente, y para determinar la cinética de la reacción, se realizó un experimento de laboratorio en un reactor discontinuo. Se mezcló 500 mililitros de disolución 2 molar de óxido de etileno en agua, está un volumen aproximado de 500 mililitros, conteniendo 0,9% en peso de ácido sulfúrico que actúa como catalizador. La reacción es elemental e irreversible y se identifica con la siguiente estequiometría. Es decir, aquí tenemos un mol de qué, tenemos un mol de lo que sería el reactivo, en este caso pues el óxido de etileno más agua produce pues una mol de nuestro producto, ¿verdad? Entonces el etilenglicol, ¿verdad? Entonces digamos las relaciones están, pues decir que una mol de A más una mol de B produce una mol de C. La temperatura se mantuvo a 55 grados centígrados. La concentración del etilenglicol se midió en función del tiempo resultante. Es decir, lo que tenemos aquí es la concentración del producto también, y tenemos el tiempo, es decir, el tiempo de reacción, ¿verdad?, en minutos, y la concentración del producto, vea que va aumentando. Entonces, se considera que no hay reacciones colaterales. Asimismo, al estar el agua en exceso, se admite que la concentración de esta permanece constante durante todo el proceso. Es decir, vamos a tener que nuestro reactivo límite pues es el óxido de etileno. Entonces aquí tenemos información relevante, es decir, la ecuación de volumen de ese reactor, la ecuación de diseño, la fórmula de integración numérica de trapecio, la constante R en diferentes unidades, el tiempo de reacción de un reactor batch, algunos pues cambios de unidades y los pesos moleculares. Bueno, vamos a resolver el ejercicio planteado. Primero pues vamos a poner pues lo que nos están pidiendo, lo que nos pide el ejercicio, por ejemplo, es la producción. Entonces, la producción de etilenglicol son 200 millones de libras, 10 por 6 libras por año, ¿ve? Aproximadamente. Entonces la reacción, podemos decir pues la reacción que es A más B produce C. La relación estequiométrica, recuerden, entre todo es 1, es decir, por cada mol de A, es como si tuviéramos un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí. Por cada mol de A se produce una mol de C. Cada vez que reacciona una mol de A, se consume una mol de B. Entonces vamos a tomar ese valor de 200 millones de libras al año de producción y vamos a pasarlo a un valor, pues a un flujo. Entonces, por ejemplo, a un flujo más pequeño, más manejable. Entonces, por ejemplo, 200 por 10 a la 6, ¿verdad?, libras en un año. ¿Ves? En un año, eso si lo multiplicamos, por ejemplo, por el equivalente 0.453 kilogramos, son aproximadamente una libra, ¿verdad? Y eso, a su vez, por ejemplo, un año tiene aproximadamente 365 días, con 4 horas más o menos. Entonces, y eso después, pues lo podemos también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahí? Pues lo que vamos a hacer nosotros ahí es pasar, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos aquí es pasar todo esto. Por ejemplo, si nosotros las libras aquí, ¿verdad? Una libra, entonces una libra. Entonces, lo que vamos aquí es pasar el flujo. ¿A qué? Hombre, a kilogramos por minuto. Entonces, esto nos da aproximadamente, recuerda aquí, también se va el año. ¿Ves? Aquí nos da más o menos kilogramos por día, es decir, eso aproximadamente da un valor de 219.178. Eso valor queda en kilogramos por día, ¿verdad? Esto queda en kilogramos día. Sí, si nosotros pasamos eso ahora, por ejemplo, por un minuto, recuerda
que si sería ese valor multiplicado por qué, entonces el valor sería 248.219.178, ¿verdad? Kilogramos por día multiplicado por qué. Entonces recuerda que un día tiene aproximadamente 1440 minutos. Es decir, que nuestro flujo aproximadamente de producción tiene que ser de 172, ¿verdad? Disculpen ahí vamos a borrar aquí y ponerlo un poco mejor. 172.37 kilogramos día, kilogramos por minuto, perdón, kilogramos por minuto. O sea, esa es la producción de C. ¿Ve? Esa es la producción que tiene que ser. Entonces, claro, el peso molecular, ¿verdad? ¿El peso molecular de qué? Del etilenglicol. El etilenglicol es aproximadamente 62 kilogramos por kilomol. Un kilomol, es decir, el flujo molar de producto C es igual 172.37 kilogramos minuto, ¿verdad? Que ese es el flujo molar, dividido entre el peso molecular, ¿verdad? Son 62 kilogramos por kilomol. Eso nos da un flujo molar aproximadamente de 2.78 kilomoles por minuto. Ese es el flujo de C. Esa es digamos que es la producción, la producción que debe el flujo molar. ¿Esto para qué lo llevamos a esto? Porque vamos a hacer un balance de materia, vamos a hacer un balance de materia molar. Entonces, para hacer, vamos a mirar aquí, entonces ponemos aquí balance de materia. Balance de materia. Entonces, para hacer el balance de materia, pues hacemos un cuadro para hacerlo más esquemático. Pues, por ejemplo, en nuestro cuadro tenemos que especie, entrada, reacción y salida. ¿Verdad? Tenemos aquí esto. Disculpen ahí las líneas que no son las mejores. Ok, entonces las especies, pues tenemos el reactivo A, el reactivo B y el producto C. Entonces, supone que tienes aquí una entrada inicial de este reactivo, una entrada también del otro reactivo y no tienes nada de producto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, ¿qué es lo que reacciona? Pues F sub A 0 por X. Recuerda, aquí tenemos el negativo. También, como la relación es igual, pues aquí tenemos F sub A, pues aquí hagamos aquí F sub B 0, ¿verdad? Disculpen ahí, F sub B 0. Entonces también, como por cada mol de A tenemos una de B, entonces la cantidad de moles es la misma. Podemos poner aquí F sub A 0 por la conversión. Y como la relación es igual por cada mol de A que reaccione, tenemos la misma cantidad de C. F sub A 0 por X. Entonces a la salida, pues simplemente tenemos que F sub A, que es igual a F sub A 0 menos F sub A 0 por X. ¿Verdad? Vamos aquí otra línea. Entonces siempre, pues aquí tenemos que F sub B menos F sub A 0 por X. Y también pues aquí simplemente es F sub A 0 por X. Tenemos digamos que este balance de materia también puedes usarlo en términos de concentración. También igual, puedes usarlo en términos de concentración. Entonces, si nosotros miramos aquí, vamos a mirar los valores ahora que tenemos. ¿Qué valores tenemos nosotros ahí? Entonces, información sobre la cinética. Entonces vamos a poner aquí
información sobre la cinética. Entonces, ¿qué tenemos? El volumen de trabajo, ¿verdad? El volumen 0.5 litros de solución de óxido de etileno, ¿verdad? 0.5 litros de solución de óxido de etileno. Entonces, ¿qué concentración? ¿Ves? La concentración de óxido de etileno, ¿ves? Se suma a 0, ¿a qué es igual? Bueno, digamos que vamos a ponerle la concentración de óxido de etileno. ¿Ves? Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle 2 molar de óxido de etileno, también de etileno. Recuerda que estos valores son los del laboratorio, o sea, con lo que se utilizaron para, y también tenemos un volumen de agua, lo que utilizaron para qué, para dilucidar la cinética. También tenemos 0.5 litros de agua, ¿verdad? Entonces, es decir, hombre, en el tiempo cero, es decir, la concentración de óxido de etileno, pues no es que vaya a ser 2 molar, porque tiene el agua también que se utilizó. Es decir, 2 moles por litro, ¿verdad? Por 0.5 litros. Eso es simplemente las moles que hay de óxido de etileno divididos entre ¿qué? Entre 0.5 más 0.5. ¿Verdad? Es decir, que la concentración inicial de óxido de etileno, que es nuestro reactivo de referencia, es de 1 mol por litro. 1 mol por litro. ¿Ok? Entonces ya yo con esto, esta información ¿para qué me sirve? Me sirve para, voy a hacer mi tabla ya, ¿verdad? La tabla de concentración contratiempo, pero no del producto, que es lo que me dieron, sino voy a hacer la tabla de reactivo, de la concentración de reactivo. Entonces voy a tomar, digamos, esos valores, y lo que yo voy a hacer es simplemente tomar y crear una tabla, digamos, complementar la tabla que tengo. Entonces la tabla que tengo, ¿cómo la complemento? De esta manera yo digo, bueno, yo tengo aquí, recuerda que yo tengo un tiempo en minutos, ¿verdad? Entonces tengo una concentración de producto C, ¿verdad? Recuerda que yo la tengo en ¿qué? En moles por litro. Y ahora voy a hacer también una concentración de A. Que yo tengo ya mi balance molar, tengo las concentraciones, la concentración inicial, y voy a tomar un hecho. La relación molar es 1 a 1. Es decir, yo lo que voy a tener aquí es que la velocidad o la relación en la cual baja C es la misma, digamos, aumenta C es la misma, ¿verdad? Que baja, en la misma relación que aumenta C, baja A. Entonces, por ejemplo, tenemos para el tiempo cero, voy a tener que una concentración de C, de producto de A0, que yo lo tengo ahí, pero mi concentración inicial es 1. Mi concentración inicial es 1. ¿Ves? Es decir, a ese valor, pues ya me lo da el ejercicio de tiempo cero, me lo da el ejercicio y ya yo lo acabo de calcular. Entonces, por ejemplo, para 0,5 minutos, 0,5 minutos, me dice que 0.145. Este valor, pues yo lo tomo de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hombre, que esto es lo que se ha transformado. Estas 0.5 moles, recuerda que estamos en 1 litro. O sea, todo lo que yo estoy diciendo aquí está referenciado a 1 litro de solución, es mi volumen de trabajo. Estas moles, este número de moles que están aquí, 0.145, ¿de dónde vienen? Vienen de A. Es decir, que si tú restas 1 menos 0,145, ¿cuánto te da? 0.855. Porque la relación molar es 1 a 1. Cada mol que aparezca de C es porque vino de estas moles iniciales. Entonces, hagamos lo siguiente. Entonces,
Sigamos en el tiempo. 1 minuto, 0.27. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde vinieron estas 0.27? ¿Verdad? Entonces, oye, vinieron de aquí. Entonces, se formaron. ¿Cuánto se formó? Pues la diferencia entre estas dos. ¿Y de dónde viene? De estas 0.85 que están quedando. Es decir, 0.773. Y vamos así. 0.5, 1.5, perdón. 0.376. 76 y aquí 0.624. Ahora aquí 2 y aquí 0.467. Entonces la diferencia entre estas dos en lo que se ha formado se la restamos a este valor. Le restamos a este valor. Entonces pues, aquí va 0.533. Porque recuerda que lo que aumenta C es a costa de lo que había de A. La relación es 1 a 1. Por eso es que se puede hacer directamente. Entonces aquí tenemos que 3 minutos. Vamos ahí avanzando en el tiempo. La concentración de C obviamente sigue aumentando, 0.61. Entonces la diferencia entre estos dos valores se lo restamos a este. Eso punto 0 ¿qué? 0.391. ¿Da? 0.391. ¿Qué más vamos? Entonces seguimos avanzando en el tiempo. ¿Da? Aquí el siguiente es 4. ¿Da? El siguiente es 4 minutos. 4 minutos. Para 4 minutos la concentración de C sigue aumentando, 0.715. Y este aumento fue a costa de ¿qué? De esto que está aquí, que sería 2.85. 0 punto quedaría 2.85. El siguiente tiempo, vamos pasando el tiempo, 6 minutos. Para 6 sigue aumentando la concentración de 848. Y la diferencia se la restamos aquí, eso es 0.152. Y creo que el último tiempo es 10 minutos. ¿Da? Vamos aquí, 10 minutos, tomamos una línea aquí. 10 minutos. Tenemos una concentración, ¿verdad? La concentración final de C que es 0.957. No estoy mal, que es la que es 957, que es la que tenemos, nos da también, este dato también nos da el ejercicio. 0.957. Restamos estos dos valores y se los restamos aquí, es decir, ya tenemos una concentración final que es 0.043. 0.043. Entonces ya tenemos una tabla de datos, pero de A, de nuestro reactivo de referencia. Entonces, la conclusión que sacamos de aquí, ¿cuál es? La conclusión que sacamos de aquí es la misma proporción, ¿verdad? La misma proporción, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo aquí entre comillas. Cambiamos aquí. La misma proporción que baja en concentración sube C. Esto es lo que puedo. Entonces, claro, ya teniendo yo mis datos de concentración, puedo calcular qué es conversión. La conversión de A qué es igual. La fórmula es la concentración de A inicial menos la concentración de A final sobre la concentración de A inicial. Es decir, 1 menos 0.043 sobre 1.
Eso nos da 0.957, una altísima conversión. Entonces ya tenemos, mira, tenemos el dato ya de conversión. Entonces, ahora, en el proceso de laboratorio, recuerda que se hizo en un reactor ¿qué? En un reactor batch. Entonces, el volumen total es igual a ¿qué? A 1 litro. Eso ya lo sabemos ahí. El tiempo de reacción, pues tú tienes aquí nuestra fórmula, ¿verdad? N sub a 0 por la integral entre 0 y x final del diferencial de conversión sobre la velocidad de reacción por el volumen de trabajo. Entonces, la reacción, pues digamos, al ser una cinética, dice que la reacción es una cinética elemental y el volumen de reacción, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? El volumen de reacción es 1, pues simplemente tú dices, bueno, nuestra cinética, como es elemental, es igual a K por C sub A. Siempre que vean que una cinética es elemental es porque es de primer orden. Entonces, menos RA, que es igual a K, ¿verdad? Por C sub A 0 por 1 menos X. Así. Entonces, vamos a tomar y vamos a, oye, todo ese tiempo, digamos que todos estos datos vamos a ponerlo acá en la, digamos, en la ecuación de diseño. Entonces, veamos. Si tenemos que el tiempo es igual a qué? A n sub a 0 sobre v, lo sacamos de la integral. ¿Ve? Tenemos aquí entre 0 y x es igual a k por c sub a 0 por 1 menos x. No tiene mayor misterio. Entonces, ¿qué tenemos ya aquí? Hombre, que nosotros tenemos un tiempo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el tiempo de reacción en el laboratorio fue 10 minutos. Entonces yo bueno, entonces yo voy a poner este tiempo aquí. Mira, 10 minutos es igual a qué? Hombre, como el número de moles iniciales, esto da 1 aquí porque el número de moles iniciales es 1 y el volumen es 1 litro, ¿verdad? Entonces simplemente pues, si tú pones aquí un mol de A entre 1 litro, ¿verdad? Aquí tienes tu integral entre 0, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y cuál es la conversión final? Pues 0.957. Recuerda que tú la calculaste ya. De x sobre k, ¿verdad? Eso es por c sub a 0. En este caso, pues eso de valor es 1, pero vamos a dejarlo ahí para que se sepa cada valor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos 10 es igual. Ahí toda, pues por litro ahí. Sacamos todo lo que sea constante. Es decir, K por C sub a 0 sobre C sub a 0. Recuerda que este 1 aquí es moles litro. Ojo ahí para que no se nos olviden las unidades. Entonces, nuestra integral es de 0 hasta 0.957. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la integral esta, que es una integral básica, 1 menos x, se resuelve por sustitución simple. Si haces, por ejemplo, u igual a 1 menos x, pues la sacas de una vez, no es mayor misterio. Entonces, esa integral da, digamos que vamos a ponerle aquí, la integral aproximadamente da entre 0 y 0.957 de x sobre 1 menos x. Eso da aproximadamente, por aquí, eso da 3.148. ¿Sí? Porque da eso, 3.148. Entonces ahí verifiquen ahí, 3.148. 3.148, sí. 3.148. Entonces ya teniendo esos valores aquí, pues yo lo que voy a hacer es tomar, entonces tú dices, bueno, entonces el único valor que yo no tengo es el de la constante. ¿Ves? Y tú dices, bueno, 10 es igual a qué? A 1 sobre qué? Da 1 sobre K
por C sub A0 por 3,148. Despejando K, eso es igual aproximadamente a 0.314. 0.314. Digamos que esa constante es la constante que me va a servir tanto para el reactor, ¿da? Tanto para el reactor de qué, hombre, el reactor inicia, digamos, a nivel de laboratorio, como para el reactor a nivel industrial, porque se comportan, tienen la misma cinética y están a la misma temperatura. Entonces, ahora le pongo, ahora en el reactor, recuerda que el reactor industrial es un CCTR. Industrial. Entonces, tu reactor CCTR es igual a ¿qué? A F sub A0 por X sobre la velocidad de reacción, la fórmula. Entonces, F sub C, ¿a qué es igual? F sub C es igual a F sub A0 por X. Recuerda que esto lo tenemos del balance de materia. Es decir, que F sub A0 es igual a ¿qué? 2.78 kilomoles por minuto. Recuerda que esos son el valor de producción de reactor industrial entre 0.957, que se tiene que comportar igual. Es decir, F sub A0 es igual a aproximadamente a 2850 moles por minuto. O sea, eso es lo que le tiene que entrar de A al reactor. Claro, teniendo ya esos datos, yo digo, bueno, mi reactor CSTR que es igual. Entonces simplemente reemplazo los valores aquí. Entonces tú dices, bueno, oye, 2,85 por 10 a la 3 por la conversión 0.957. Y pues tenemos aquí ya nuestro valor de, mira, 0.314. Recuerda que, mira, tenemos ya la constante 0.314 calculada. 0.314 por, aquí es la cinética, la concentración inicial es 1, ¿da? Y 1 menos X, 1 menos 0.957. Haciendo este cálculo, CSTR aproximadamente nos da 202 metros cúbicos. Ese es el volumen de reactor a nivel industrial para producir los 200 millones de libras digamos, de etilenglicol al año. Entonces, digamos que lo que hemos hecho en este ejercicio es tomar los datos, ¿verdad? Los datos de del laboratorio, ajustar una cinética que se hizo en el laboratorio y llevarla a un reactor industrial. La cinética se hizo en un reactor batch, pero eso no interesa, eso pues la podemos llevar a otro tipo de reactor. Otro ejercicio interesante sería probar para ver un reactor CCTR, pero ya digo, un reactor PFR también, para ver cuál sería ese volumen, pero bueno, eso son otras historias.